En el día de hoy les voy a explicar la unidad 2 del tema Arquitectura de redes, expositora Alejandra García Jaime de la Universidad Francisco de Paula Santander. Protocolos. Bueno, los protocolos son reglas y procedimientos para la comunicación. Entonces aquí el término protocolo se utiliza en distintos contextos, como por ejemplo, los diplomáticos de un país se ajustan a las reglas del protocolo creadas para ayudarles a interactuar de forma correcta con los diplomáticos de otros países. Entonces, ¿acá qué se aplica? Entonces, acá se aplica las reglas de protocolo, donde se basa como en un entorno informático, donde estos dos equipos están conectados en red. Aquí las reglas y procedimientos técnicos se dictan como su comunicación y al momento interactúan estos protocolos. Entonces, los protocolos de red están constituidos por 3 puntos. El primero, existen muchos protocolos. Entonces aquí, a pesar de que cada protocolo facilita la comunicación, cada uno tiene como un propósito que es diferente a realizar como la distinta tarea. Entonces aquí como que cada protocolo tiene como sus propias ventajas y sus limitaciones. El segundo está constituido por algunos protocolos solo trabajan en ciertos niveles OSI. Entonces acá el protocolo describe como su función, basándose en que trabaje como a nivel físico, asegura que los paquetes de datos pasen a la tarjeta de red NIC y salgan al cable de la red. Los protocolos también se pueden trabajar juntos en una jerarquía o conjunto de protocolos. Entonces aquí trabajan igual, ya que en esta red se incorpora las funciones a cada uno de los niveles del modelo OSI, y distintos protocolos también como que trabajan juntos. Y estos niveles de jerarquía de protocolos son como niveles de jerarquía que corresponden con los niveles del modelo OSI. Entonces, por ejemplo, si tenemos un nivel de aplicación del protocolo TCP o IP, nos corresponde que es un nivel de presentación del modelo OSI, porque los protocolos están como constituidos por funciones y presentaciones. Entonces, ¿cómo funcionan los protocolos? Entonces acá los protocolos, la operación técnica en la que los datos son transmitidos a través de la red se puede dividir en 2 pasos discretos sistemáticos. Entonces los 2 pasos es que cada paso se realiza en una cierta acción que no se puede como realizar en otro paso. ¿Por qué no? Porque aquí se incluyen sus propias reglas y como sus propios procedimientos o protocolos. Y el segundo, que los protocolos se tienen que como llevar a cabo en un orden como apropiado, donde se llega a sí mismo y a cada uno de los equipos de la red. Que los protocolos en el equipo de origen, entonces se representa por 3. El primero se divide en secciones más pequeñas denominadas paquetes. El segundo se añade a los paquetes de información sobre la dirección de forma que el equipo de destino pueda determinar si los datos le pertenecen. El tercero prepara los datos para transmitirlos a través de la NIC y enviarlos a través del cable de la red. Equipo de destino. Bueno, el equipo de destino consta también casi de la misma serie de pasos, pero en el sentido inverso. Entonces son también 3. El primero toma los paquetes de datos del cable e introduce en el equipo a través de la NIC. Extrae de los paquetes de datos toda la información transmitida, eliminando la información añadida por el equipo de origen. Y por último copia los datos de los paquetes de un buffer para reorganizarlos y enviarlos a la aplicación. Bueno, estos 2 equipos de origen y destino se necesitan realizar como cada paso de la misma forma para que los datos tengan como la misma estructura al momento de enviarlo.
Entonces al momento de enviarlo esta información entre dos máquinas, ambas estaciones tienen que hablar el mismo lenguaje para que se puedan entender entre ellas. Entonces este lenguaje es llamado protocolo. Jerarquía de los protocolos. Bueno, entonces los protocolos se representan por la capa de aplicación. Bueno, acá se representa por el protocolo FTP, que es útil para la transmisión de archivos entre dos máquinas TCP. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él crea una conexión virtual para la información del control y como que luego crea otra conexión para el envío de datos. Esto está basado en unos puertos que son de 20 y 21. El protocolo HTTP es para visualizar la mayoría de páginas web de internet. Bueno, aquí este protocolo lo que hace es que sus mensajes como que se distribuyen en el correo electrónico, y su puerto el puerto que es utilizado en este protocolo es el 80. El protocolo SMTP es un servicio de correo que se basa en el modelo de FTP. Bueno, ¿qué es lo que hace? Él transfiere mensajes de correo entre dos sistemas y provee de notificaciones correo entrante y puerto. El puerto es de 25. El protocolo DNS es el que se encarga de reconocer el nombre de la máquina remota. Lo que hace es establecer conexión y traduce el nombre de la dirección IP, y su puerto que se utiliza es el 53. El protocolo TFTP tiene las mismas funciones que el protocolo FTP, pero funciona sobre UDP. Entonces, esto lo que hace es que con lo que hay hace como una mayor rapidez, pero es de menor seguridad y es más confiable. Entonces este trabaja en el puerto 69. Protocolo de la capa de transporte. Bueno, aquí existen dos protocolos que se utilizan para el envío de segmentos de información. Está el TCP, el protocolo TCP, entonces este establece una conexión lógica entre puntos fin y les da el fin de la red. Entonces sincroniza y regula el tráfico con lo que se conoce como Tier 1 Hacker. Bueno, aquí este control de flujo, esto es para que no se pierdan como los paquetes y no se pierda lo que se va a enviar, y así se congestiona en la red. Esto es como un protocolo que es orientado a la conexión. El protocolo UDP es un protocolo de transporte no orientado a conexión que intercambia datagramas sin la utilización de ACK ni SYN, que se utiliza como acuse de recibo en el caso de TCP. Bueno, este protocolo se basa como en el procedimiento de errores y transmisiones que están como soportados por los protocolos en las capas superiores. Los protocolos de capa Internet. Bueno, estos protocolos de capa Internet, el protocolo IP sirve como protocolo universal para unir dos ordenadores en cualquier momento, lugar y tiempo.
Bueno, ofrece servicios de best effort. Entonces acá no es un protocolo orientado a conexión y no es confiable. Y el protocolo IP determina el formato de la cabecera del paquete IP. Entonces aquí hace que sea como más posible para que funcione correctamente y donde incluye la dirección lógica y otra información del control. Jerarquía estándar. Entonces la industria informática ha diseñado varios tipos de protocolos como modelos estándar de protocolo. Los fabricantes del hardware y el software pueden desarrollar sus propios productos para ajustarse a cada una de las combinaciones de estos protocolos. Los modelos más importantes incluyen la familia de protocolos ISO o OSI, la arquitectura del sistema en red de IBM, SNA, Digital de CNT, Knowledge Network, Apple Talk de Apple, el conjunto de protocolos de Internet TCP/IP. Entonces acá estos protocolos existen como en cada nivel y estas jerarquías son como realizadas las tareas como más específicas. Por el nivel de estas tareas se realizan redes y como que se agrupan en un tipo de protocolo entre tres. Aquí cada tipo de protocolo está compuesto por uno o más niveles de modelo OSI. Entonces este modelo se basa en una jerarquía estándar. Protocolo de mensaje de control de Internet y CMP. Entonces, se basa en reportar sobre destinos inalcanzables, control de flujo de datagramas y congestión, controla los requerimientos de cambio de rutas entre compuertas, detectar rutas circulares o excesivamente largas, verifica la existencia de trayectorias hacia alguna red y el estatus de la misma. Entonces aquí su función es como notificar eventos en los que los paquetes enviados no alcanzan su destino. Entonces aquí ¿qué quiere decir? Que proporciona un medio como de transporte para que los equipos envíen mensajes de control o también de una manera errónea. Modelos de referencia. Bueno, en modelos de referencia está el modelo OSI, que es el modelo de referencia más representativo en el área de estudios de comunicación de computadoras, es el modelo OSI. Bueno, aquí este modelo OSI está basado en una propuesta desarrollada por la Organización Internacional de Estándares, ISO, como primer paso hacia la estandarización internacional de los protocolos más usados en varias capas. Entonces, ISO o OSI es el sistema abierto a la comunicación con otros. Entonces, el modelo OSI tiene 7 capas que son: la primera, capa física. Bueno, aquí la capa física lo que hace es transmitir los bits sobre el canal de comunicación como aspectos electrónicos, mecánicos o físicos. La capa de enlace de datos, aquí su tarea principal es como tomar un canal de comunicación de datos en bruto y transformarlo en una línea que aparece libre de errores para las capas superiores. La capa de red. Entonces la capa de red lo que hace es controlar la operación de la subred, donde determine cómo son los enrutadores, los paquetes, desde qué fuente o hasta qué destino. La capa de transporte, bueno, su función es como aceptar datos de la capa de sesión y dividirlo en unidades como más pequeñas
y si se necesita pasarlo a la capa de red. La capa de sesión. Aquí permite que los usuarios desde diferentes máquinas se establezcan entre ellas. La capa de presentación. Bueno, esta capa de presentación se dedica solo a transportar bits como de una manera como más aceptable de un lugar a otro. Esta capa de presentación tiene que ver con la sintaxis perdón, y la semántica de la información transmitida. Y la capa de aplicación está constituida por una variedad de protocolos que son como usados para manejar las diferencias entre diferentes tipos de dispositivos similares como terminales, impresoras o diferentes sistemas de archivos. El modelo TCP o IP, entonces, fue desarrollado por el DOD, Department of Defense, de los EUA y DARPA, Defense and Research Project Agency. Entonces este modelo fue basado en la época de los 70. Entonces acá fue pensado como un estándar abierto para poder conectar dos máquinas cualesquiera, todo el mundo podía utilizarlo y es en el que se basa el Internet. Entonces el modelo TCP se define 4 capas totalmente independientes en las que se divide el proceso de comunicación entre dos dispositivos. Las capas por las que se pasa la información entre dos estaciones o máquinas son las siguientes, que son la capa de aplicación, transporte, internet y network access. Entonces vamos a verlas. Entonces la capa de aplicación. La capa de aplicación es la capa más cercana al usuario final y la que se proporciona servicios de red. Entonces esta capa es superior. ¿Por qué? Porque no nos da los servicios a ninguna capa y es responsable de traducir los datos de la aplicación y programa. ¿Para qué? Para que puedan ser enviados por la red. Entonces sus funciones se resumen en presentación, codificación, control de diálogo, gestión de las aplicaciones del usuario. Otra capa es la capa de transporte. La capa de transporte, bueno. La capa de transporte establece, mantiene y termina circuitos virtuales donde proporciona mecanismos de control de flujo y permite las retransmisiones y proporción de mecanismos de detención y corrección de errores. Entonces acá, la información que se llega de esta capa de aplicación se divide formando entre diferentes segmentos. El direccionamiento se realiza a través de los puertos y funcionalidades básicas. ¿Cuáles son? La fiabilidad, el control de flujo, la corrección de errores y la retransmisión. La capa IP. Bueno, divide los segmentos de la capa de transporte en paquetes y los envía por la red. No proporciona fiabilidad en las conexiones de esto y se ocupa la capa de transporte. Entonces, aquí realiza como un diccionamiento lógico en la red mediante las direcciones IP. Entonces esta capa es responsable como de proporcionar la conectividad entre usuarios y selecciona la mejor ruta a elegir entre origen y destino. La capa de acceso en la red. Bueno, esta capa se encarga de controlar
El acceso a nivel físico utilizaba y envía la información por el mismo. Entonces lo que hace es transformar la información básica en bit. Se transforma en bit y toda la información que se llega de las capas superiores y lo que hace es como prepararse para que se pueda enviar por el medio. Entonces el direccionamiento físico de la red lo hace mediante direcciones MAC. Bueno, gracias por su atención.